Bien, estamos comentando entonces que la psicología transpersonal ha tenido 3 etapas de desarrollo. Entonces podemos hablar de los padres fundadores de la psicología transpersonal, de los refundadores de la psicología transpersonal, y una tercera etapa que sería la etapa actual de la psicología transpersonal, una tercera generación que ya es diferente a la primera y a la segunda. Entonces, en la primera generación de la psicología transpersonal vamos a ubicar a los 4 grandes psicólogos transpersonales, que son los fundadores realmente de la psicología transpersonal, que van a ser William James, como muchos conocemos, es el padre de la psicología, profesor de la Universidad de Harvard, cuya obra Las variedades de la experiencia religiosa es un libro obligado de todo psicólogo. Pero qué sorprendente que sea un libro que no se lee en las facultades de psicología y que la mayoría de los psicólogos no conocen a William James. Entonces, esto es muy sorprendente, ¿sí? Los 4 padres fundadores, repito, de la psicología transpersonal van a ser William James, van a ser Richard Buck, un psiquiatra canadiense, Carl Gustav Jung, muy conocido por todos, y Roberto Sajoli, creador de la psicosíntesis, un psiquiatra italiano, que también sorprendentemente muy pocos lo conocen. Estos 4 grandes psicólogos transpersonales van a tener una centralidad en la psicología transpersonal, y todos los psicólogos transpersonales del siglo XX van a regresar a ellos, ¿sí? No se puede entender la psicología transpersonal si no conocemos la obra de estos 4 grandes psicólogos. Repito, William James, Richard Buck, Carl Gustav Jung y Roberto Sajoli. Ellos son realmente los fundadores de la psicología transpersonal. Y todo psicólogo transpersonal debe de conocer plenamente la obra. Sin embargo, son 4 psicólogos del más alto nivel que, repito, poco enseñados en las escuelas de psicología, y que la mayoría de los psicólogos en general desconocen casi por completo. Richard Buck es un psiquiatra canadiense contemporáneo de William James, que escribió un libro muy importante que se llama Conciencia Cósmica. Es un libro donde se centra en el estudio de la experiencia espiritual, como objeto de la psicología. La espiritualidad o la religión en psicología no es el estudio de la institución, no es visto como un hecho institucional. En este sentido, lo que a la psicología transpersonal le interesa de la experiencia espiritual es la experiencia fenomenológica, interna, vivida. A la psicología transpersonal no le interesa el análisis institucional de la religión, ni tampoco, como lo desarrolla muy bien William James, no tiene nada que ver la teología, las iglesias, los rituales, las ceremonias. Esto no tiene nada que ver con la experiencia espiritual. Entonces, la experiencia espiritual es objeto de la psicología porque lo que nos va a interesar es las condiciones, la naturaleza, las consecuencias y las bondades de la experiencia espiritual, ¿sí? Entonces ahí estudiamos los sentimientos, las percepciones, las experiencias, las etapas del camino espiritual, ¿okay? Pero no nos interesa en psicología transpersonal la parte institucional, ritualística, teológica, especulativa. Eso no forma parte de los estudios de la psicología transpersonal. Lo que nos interesa es la experiencia vivida. Vamos a ver más adelante cómo van a entrar otros objetos de estudio, pero realmente van a ser complementarios, van a ser secundarios, sobre todo a partir de los 60 se va a hacer más heterogénea la psicología transpersonal, pero el objeto de la psicología transpersonal fundamental es muy claro, es el estudio de las condiciones, la naturaleza, las bondades de la experiencia espiritual como una experiencia vivida, como una experiencia interna.
Otro psicólogo, como comenté, muy importante de los padres fundadores va a ser Richard Buck, con su libro La conciencia cósmica, un libro muy importante que hay que leer, donde, igual que William James, va a ser un estudio de la experiencia espiritual basándose en estudios de caso, historias de vida. Incluso Richard Buck va a llegar a sacar datos incluso cuantitativos acerca de los sujetos que él estudió, de los estudios de caso que él tuvo, dando datos acerca de desde las edades más común donde se tiene una experiencia espiritual, los meses del año, mucha información muy importante, muchos datos que van a ser cruciales. Y nos va a hablar de 3 tipos de conciencia: la conciencia básica que compartimos con los animales, la conciencia de uno mismo, que es la autoconciencia, y el tercer nivel de conciencia, que va a ser la conciencia cósmica, precisamente, que va a ser la conciencia espiritual. Entonces, William James y Richard Buck van a ser fundamentales, van a ser los padres fundadores de la psicología transpersonal. Un cuarto psicólogo fundacional de la psicología transpersonal va a ser Carl Gustav Jung, que es pues muy conocido. Jung va a ser clave, fundamental en la psicología transpersonal, porque es el que le va a dar la estructura, le va a dar los principios, le va a dar conceptos, le va a dar la primera psicoterapia realmente transpersonal. William James, ustedes saben, es un psicólogo que trabajó con Freud. Hubo divergencias entre ellos, se separaron. La diferencia, me parece que hay que tomar en cuenta, es que mientras la propuesta de Freud es una propuesta básicamente centrada en los problemas de la psiquis, psicopatología, el trabajo de Jung es mucho más completo, porque no abarca solo el trabajo con las psicopatologías, sino también hay una segunda parte que es el desarrollo de conciencia, lo que conocemos como el proceso de individuación. Mientras que para Freud los problemas psicológicos finalmente son explicados desde el marco de la sexualidad. Para Jung, en psicología transpersonal, la psiquis tiene una función religiosa. Los problemas y la vida humana es explicado a partir de la vida espiritual. La psicopatología, desde un punto de vista junguiano, va a ser entonces una detención, un bloqueo, problemas en el proceso de desarrollo de la conciencia espiritual. Es decir, todo problema psicológico, toda vida mental finalmente está referida a la dimensión espiritual. Es la espiritualidad la que nos va a explicar cuál es el conflicto interno que se está viviendo. Entonces Jung tiene un concepto muy importante, que es el concepto del inconsciente colectivo. Nuestra vida no se reduce a la experiencia biográfica, lo cual va mucho de la mano con la tradición espiritual, con la tradición meditativa. Es decir, nosotros no somos producto solo de las experiencias personales que hemos vivido, sino que en nuestra psiquis también está presente los arquetipos colectivos, está presente el inconsciente colectivo, es decir, está presente los patrones, están presentes las experiencias que toda la humanidad a través de su historia ha tenido y que se refleja en nuestro inconsciente colectivo. Hay diferentes tipos de arquetipos que pueden ser entendidos de una manera muy simple como marcos básicos, patrones básicos para la experiencia humana. Los arquetipos del ánima, el animus, los arquetipos del sol, ¿verdad? Como símbolos de transformación como el sol, etc., van a ser pues muy importantes. Entonces, con Jung vamos a encontrar ya una propuesta de psicología transpersonal muy elaborada, que nos va a dar el gran marco para poder entender
la importancia de introducir en la psicología la dimensión espiritual como la dimensión fundamental a través de la cual podemos entender de manera integral y holística la psiquis. Jung decía que solo en lo espiritual, solo en la dimensión espiritual, solo en lo luminoso, está la curación. Entonces es muy importante la vivencia de los arquetipos, es muy importante entender lo que es el inconsciente colectivo. Estos arquetipos están dentro de nosotros, muchos de ellos tienen propósitos diferentes, de ahí se generan a veces tensiones internas. Es muy importante entender la tipología junguiana, entender el estudio de los símbolos. La psicología de Jung es muy interesante porque es una psicología transdisciplinaria. Jung, en el trabajo de Jung encontramos no solo psicología, encontramos sociología, encontramos antropología, encontramos sociología, encontramos mitología, ¿sí? Es decir, una inmensa cantidad de disciplinas. Jung sería un ejemplo, o sería el ejemplo perfecto de lo que es un psicólogo integral, ¿sí? Un psicólogo que puede mirar, puede investigar un proceso desde una pluralidad de perspectivas. Eso es lo que hace Jung. Entonces Jung es muy importante en psicología transpersonal. Y finalmente un cuarto psicólogo transpersonal de los fundadores sería el psiquiatra italiano Roberto Sajoli. Roberto Sajoli va a crear lo que se conoce como psicosíntesis, que es una propuesta sumamente interesante e importante dentro de la psicología transpersonal, que viene en la misma línea de Jung. Y algo muy interesante de Roberto Sajoli, la psicosíntesis, es que ahí es donde vamos a encontrar por primera vez el uso en psicoterapia, en sanación, vamos a encontrar el uso de la meditación. Entonces, Roberto Sajoli usa mucho la imaginación creativa, usa mucho ejercicios de insight, usa mucho la meditación en el trabajo de psicoterapia, ¿sí? El trabajo de Sajoli viene a complementar, a alimentar el trabajo de la psicología transpersonal con conceptos y con modelos sumamente importantes, como el concepto del superconsciente, del alpinismo psicológico, del sí mismo espiritual, etc. Entonces estos cuatro grandes psicólogos, William James, Richard Buck, Carl Gustav Jung y Roberto Sajoli, conforman lo que entendemos como la primera generación de psicología transpersonal. Y es muy importante entender que son que forman una centralidad, que son los clásicos de la psicología transpersonal, sobre la cual se va a construir posteriormente todo lo demás. Pero estos cuatro autores deben ser estudiados y conocidos adecuadamente, porque van a estar matizando, van a estar orientando el trabajo de psicología transpersonal que posteriormente se va a realizar, ¿sí?